Hola y sean bienvenidos al canal de AptiPrep, en donde esta ocasión vamos a resolver todos los problemas de matemáticas que vienen en la guía que nos proporciona el College Board en su sitio web. De esta manera podremos conocer un poco de los temas, el tipo de pregunta y de los procedimientos que hay que hacer para resolver el examen de la mejor manera. La manera en la que vamos a estar resolviendo los problemas es la siguiente. Vamos a hacer una división y vamos aquí a poner primero que nada los temas que tenemos que tener en mente para resolver este problema. Y luego, del lado izquierdo, vamos a poner el procedimiento. Teniendo esto en mente, comenzamos. El primer problema dice así. Un conductor viaja durante su primer día 115 kilómetros. En su segundo día viaja 85 kilómetros. Si ese conductor ha viajado el 80% de la distancia, ¿cuántos kilómetros le faltan por recorrer? Bueno, primero que nada vamos a identificar los temas que hay que tener en cuenta para resolver el problema. Al ver un porcentaje dentro del problema, pues ya tenemos como muy claro que uno de los temas a utilizar dentro de este procedimiento es el de porcentajes. Porcentaje. Y además, casi siempre, incluso cuando hablamos de porcentaje, vamos a también incluir proporciones. Proporciones. Que en otras palabras es la regla de 3. Ahora, ¿por qué sabemos que proporciones? Pues más que nada porque aquí nos están diciendo que cuántos kilómetros le faltan por recorrer. Es decir, nos está dando el porcentaje de un total y nosotros tenemos que obtener ese total. Por lo tanto, este procedimiento se le conoce como regla de 3. Ahora sí, vamos a comenzar el procedimiento. Primero que nada nos dice que es un conductor y está viajando. Sabemos que el primer día viajó 115 kilómetros y que el segundo día viajó 85 kilómetros. Además, nos dice que entre el primero y el segundo día el conductor ya abarcó el 80% de la distancia. Entonces, para tener el total de cuánto es el 80% de la distancia, primero hay que sumar la distancia que recorrió el primero y el segundo día. Haciéndolo, nos vamos a dar cuenta que da un total de 200 kilómetros. Muy bien, ahora sabemos que 200 corresponde al 80% de la distancia. Y lo que nosotros queremos saber es cuánto corresponde al 100. Y vamos a referirnos a eso como la letra D, como la variable D mayúscula, porque es la distancia total. Entonces, si recordamos cómo resolver la regla de 3, una vez que ya tenemos lo que corresponde a cada una de nuestras cantidades, lo que vamos a hacer es el de abajo lo multiplicamos por el de arriba y luego lo vamos a dividir por el otro de arriba, del otro lado. De esta manera, tal como se muestra en la pantalla. Entonces, hagámoslo. Distancia es igual a 100 por 200 entre 80. Haciendo la operación, vamos a obtener que el resultado es 250 kilómetros. Listo, ya tenemos el resultado. Pero esta no es nuestra respuesta. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo cuántos kilómetros le faltan por recorrer. Ahorita nos salvamos porque en realidad no hay ninguna respuesta dentro de los incisos que dé la respuesta correcta. Pero si lo hubiera, sería muy fácil decir que esta es la respuesta. Sin embargo, todavía no acabamos. El conductor ya recorrió 200 kilómetros. Por lo tanto, nuestra respuesta va a ser la distancia total menos la distancia que ya se recorrió. Entonces sabemos que la distancia total es 250 y le restamos la distancia que ya se recorrió, que es 200. Esta resta da un total de 50.
Por lo tanto, ahora sí tenemos nuestra respuesta correcta y sabemos que la respuesta corresponde al inciso B. El siguiente problema dice así. Un automóvil recorrió 272 kilómetros en 4 horas y 15 minutos. ¿Cuántos kilómetros recorrió en una hora? Bueno, para este problema también vamos a necesitar el tema de proporciones. Es decir, la regla de 3. ¿Y cómo se identifica tan rápido? La verdad que es muy importante identificar rápido los temas a utilizar dentro de cada problema. Y sobre todo, identificar cuándo tenemos que aplicar la regla de 3. Porque es una herramienta que se usa bastante seguido en las pruebas de aptitud académica. ¿Cómo lo podemos identificar? Bueno, primero que nada, leyendo el problema, vemos que un automóvil recorrió 272 kilómetros. Entonces, nos da una distancia 1, que en este caso es 272 kilómetros. Y esta distancia 1 nos están diciendo que corresponde a un tiempo 1. En este caso es 4 horas con 15 minutos. Y luego nos piden encontrar una distancia 2 cuando nos es dado un tiempo 2, que en este caso el tiempo 2 sí lo sabemos, pero la distancia 2 no. Entonces, siempre que veamos esta relación entre dos variables, podemos decir que es una proporción. Analícenlo porque es algo muy importante de entender. Nos dan una distancia 1, o es más, no tiene que ser una distancia, tiene que ser una variable 1 y la están correspondiendo con una variable, con otra variable, y luego nos dan cualquiera de estas dos variables y tenemos que obtener la otra variable. De esa manera es como sabemos que es una regla de 3. Ahora, vamos a resolver esta regla de 3. Sabemos, bueno, vamos a escribirla otra vez aquí abajo, que 272 kilómetros se recorrieron en 4 horas con 15 minutos. Y nos están diciendo que cuánto podremos recorrer en una hora. Para resolver esto, pues uno diría, no, pues simplemente multiplicamos esto, por esto, ya que pues esto representa la distancia, vamos a ponerlo con D. Pero, observen algo aquí, ¿cómo dividiríamos entre 4 y 15 minutos? O sea, sería 1 por esto y luego esto, ¿qué? ¿Cuánto vale? Entonces lo que tenemos que hacer aquí pues es una conversión, porque esto está en horas, ¿verdad? Y eso está en minutos. Entonces lo que hay que hacer aquí es convertir todo o en horas o en minutos. Ok. Vamos a hacerlo en horas, porque siento que es la manera más fácil, ya que 15 minutos es en realidad una fracción cerrada de hora. Entonces, ¿cómo podemos obtener esto? Bueno, sabemos que esto es 272, o sea, vamos a escribir toda la expresión, d es a 1, pero a ver, aquí ¿cuánto vamos a poner? Ok, son 4 horas, porque pues son 4 horas, o sea, eso ya se nos está dando, y como decidimos ponerlo todo en horas, pues vamos a poner las 4 horas. Ahora, vamos a también poner un punto decimal. ¿Por qué un punto decimal? Porque los 15 minutos representan una fracción de hora, lo cual la fracción pues la vamos a representar con punto decimal. Pero, ¿qué fracción de hora representa 15 minutos? Eso también es importante conocerlo. Entonces, para obtener eso, de hecho, también vamos a hacer una regla de 3. Una hora sabemos que son 60 minutos. Queremos saber qué fracción representa 15 minutos. Entonces vamos a ponerle aquí t. Y t va a ser el tiempo en horas que representan 15 minutos. Entonces, esta t va a ser igual a 15 por 1 entre 60. Si dividimos tanto arriba como abajo entre 15, nos vamos a dar cuenta que la respuesta es 1/4. Y sabemos que 1/4 es 0.25. Por lo tanto, ya tenemos que de este lado
Van a ser 4.25 horas, ya que este es el equivalente a 4 horas con 15 minutos. Ahora sí, podemos llevar a cabo nuestra regla de 3 para obtener la distancia que se recorre en una hora. La distancia va a ser igual a 1 por 272 entre 4.25. Llevando a cabo esta operación, vamos a obtener que la distancia recorrida es un total, que la distancia recorrida en una hora es un total de 64 kilómetros. Por lo tanto, la respuesta correcta es B, 64. Ahora pasamos al problema número 3, que dice así. El cociente de 2 1/3 entre menos 3 1/3 es igual a... Muy bien. Entonces primero pues acordamos que siempre vamos a escribir primero los temas, vamos a escribirlos. Y de paso, pues tenemos que darnos cuenta de este tipo de número que estamos viendo aquí. Esto no es una multiplicación, es un número mixto. Y hay que saber pues cómo debemos tratarlos. Entonces, el primer tema que vemos es número mixto. Es muy importante saber diferenciar números mixtos de multiplicaciones. Y en realidad es muy sencillo. Cuando nosotros veamos en el examen este número, esto no es una multiplicación. Automáticamente tenemos que saber que es un número mixto. ¿Cómo es una multiplicación? Bueno, aquí vamos a poner número mixto y aquí multiplicación. La multiplicación puede ser con paréntesis o puede ser con la crucecita o puede ser con un punto. Si no tiene ninguno de estos elementos, tanto los paréntesis o la cruz o el puntito, entonces asumimos que es un número mixto. ¿Ok? Bueno, si quieren vamos a mover esta información de este lado para que no nos estorbe en el procedimiento. Y ahora sí vamos a seguir visualizando los temas que necesitamos. También pues vemos fracciones, entonces probablemente necesitemos también división o multiplicación de fracciones. ¿Por qué? Porque hay fracciones dentro de esta expresión y tenemos pues un signo de división. Entonces probablemente lo necesitemos. Ahora sí, vamos a proceder a resolver este ejercicio. Primero que nada, lo que tenemos que hacer, bueno, voy a volver a anotar la pregunta, la expresión, y vamos a hacer lo primero, que es convertir los números mixtos a fracciones. Es lo más recomendable. Siempre que tengamos un número mixto, vamos a convertirlo a fracción. ¿Por qué a fracción y no a número decimal? Bueno, por ejemplo, este es un muy buen ejemplo. Este problema es un muy buen ejemplo. Porque 2/3, pues si lo convertimos a fracción, pues vamos a tener una fracción pues entera. Sin embargo, si lo convertimos a decimal, por ejemplo, aquí vamos a tener 2 puntos y lo que corresponde a un tercio, y un tercio es 0.3333333, así hasta el infinito. Entonces, cuando hagamos operaciones como división o multiplicación, pues se nos van a complicar mucho este tipo de decimales. Por lo tanto, siempre es recomendable pasar todo a fracción. ¿Cómo le vamos a hacer para pasar un número mixto a fracción? Muy fácil. Primero que nada, vamos a llamarle a cada parte del número por su nombre. Este número, el número solito de la mera izquierda, es el número entero del número mixto. Y el número de la derecha es, pues como ya se puede intuir, la fracción. El número de arriba de la fracción lo conocemos como numerador. Y el número de abajo es el denominador. Es muy importante también aprendernos todos estos nombres de las fracciones. Voy a ponerlo aquí abajo. Bueno, sí, aquí abajo. Para, pues, acordarlos. Ahora sí, vamos a pasar a convertir un número entero
perdón, un número mixto a un número fracción. Muy bien, primero que nada, pues escribimos nuestro número y lo vamos a igualar. Entonces, primero escribimos, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Multiplicamos el número entero por el denominador y lo escribimos. En este caso, bueno, vamos a escribirlo así, 2 por 3. Ok. Y luego vamos a hacer una fracción dividiendo la multiplicación entre el denominador. Otra vez el denominador. Entonces, primero usamos el denominador para la multiplicación y luego también lo usamos para crear una fracción. Y a esta nueva fracción le vamos a sumar la fracción del número mixto. De esta manera. Simplificamos y tenemos esto. Y podemos simplificar aún más para obtener 7 tercios. Muy bien, ya tenemos el primer número. Ahora vamos por el segundo. Menos 3, un tercio. Para hacer esto, lo que vamos a hacer es primero ignorar. Vamos a ignorar el negativo. ¿Por qué? Porque este negativo afecta tanto al 3 como al 1 tercio. Entonces, si lo metemos dentro de esta operación que hicimos acá arriba, puede que nos confundamos. Entonces, siempre que veamos un número mixto con signo negativo, primero ignoramos el signo negativo, perdón, ignoramos el signo negativo y luego al final, a la respuesta que nos dé, le agregamos el signo negativo. Ok, entonces vamos a primero ignorar el signo negativo, nos va a quedar 3 un tercio. Muy bien. Entonces, pues vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento que hicimos arriba. Multiplicamos el entero por el denominador, le ponemos como denominador el denominador anterior y le sumamos la fracción. Vamos a simplificar y pues ya directamente voy a poner el 9 tercios, perdón, son 10 tercios en total. Y listo. Ahora simplemente para poderlo igualar al número original le agregamos el número negativo, el signo negativo enfrente de la expresión. Y listo. Ya tenemos nuestros dos números mixtos convertidos a fracción. Ahora vamos a reescribir esta expresión pues acá abajito, ¿no? Entonces la reescribimos siempre respetando el orden, porque en la división de fracción, bueno, en la división en general siempre es muy importante el orden. Entonces, si primero va este número mixto, pues vamos a poner primero la fracción de ese número mixto. Y lo vamos a dividir entre menos 10 entre 3. Muy bien. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo la división de fracciones? Recordemos, es el denominador de la primera por el numerador de la segunda, y eso va a ser el denominador de mi resultado. Por lo tanto, el denominador de mi resultado va a ser menos 10 por 3. Y el numerador se obtiene de la manera opuesta. Primero tenemos el numerador, lo multiplicamos por el denominador de la segunda y ese va a ser nuestro numerador. Por lo tanto, va a ser 7 por 3. Como podemos observar, podemos simplemente cancelar los 3 porque ambos están multiplicando arriba y abajo. Entonces, se van a ir estos 3 y nos va a quedar que el resultado es menos 7 entre 10. Finalmente tenemos resultado. Lo buscamos en las respuestas y efectivamente el inciso B corresponde a la respuesta correcta. El problema número 4 dice así. Un joven retira el 25% de sus ahorros y gasta el 33 un tercio por ciento en adornos para su nueva casa. Si los adornos costaron 250, ¿cuántos dólares tenía en el banco? Bueno, primero vamos a identificar los temas que se van a ver y que vamos a necesitar para resolver este problema. Primero que nada vemos el porcentaje. Entonces, de entrada ya tenemos el porcentaje como tema. Además, pues vemos aquí que tenemos un número mixto, el 33 un tercio. Recordemos que siempre que estén así pegados y que no haya paréntesis, ni cruz de multiplicación, ni punto, será un número mixto. Por lo tanto, también es un tema que necesitamos para resolverlo. Números mixtos.
Y finalmente, ya habíamos hablado también anteriormente que casi siempre cuando hablamos de porcentajes, también hablamos de proporciones, es decir, la regla de 3. Ahora sí, pasamos a resolver este problema. Dice que un joven retira el 25% de sus ahorros y gasta el 33 un tercio por ciento en adornos para su nueva casa. Se oye muy confuso porque hay muchos porcentajes, pero en sí lo que nos está diciendo es que primero saca el 25% y de ese 25% se gasta el 33 un tercio por ciento. Y la pregunta nos dice, ¿cuántos dólares tenía en el banco? Entonces, los dólares que tenía en el banco, pues es lo mismo que sus ahorros, ¿no? Eh, Eso primero hay que intuirlo. Entonces, vamos a referirnos a los dólares que tenía en el banco con la letra X. Entonces, X va a ser igual a dólares en banco. Y sabemos que primero retira el 25% de esta, pues de esta variable X, ¿no? No sabemos todavía cuánto es, pero podemos trabajar con ella como un problema algebraico. Entonces, sabemos que el X va a ser nuestro 100% y nosotros queremos saber el 25%. Vamos a llamarle aquí pues R, vamos a ponerle la letra R porque es lo que retiro del banco. Y todo lo vamos a manejar en términos de X. No hay que tenerle miedo a manejar todo en términos de una variable, porque pues esto es algo muy común que se hace muy seguido en la vida real. Y pues hay que aprender a hacerlo desde este momento, porque nos va a ahorrar muchísimo tiempo también en muchos problemas de la prueba. Entonces, vamos a manejarlo todo en términos de la variable X. Hacemos la regla de 3 y vamos a tener que R es igual a 25 por X o 25X entre 100. Listo. Esto también es igual a 0.25X. Excelente. Y ahora nos dicen que de lo que retiró, el 33 un tercio por ciento es para su nueva casa. Ahora, esto, pues hay que poner mucha atención aquí, porque ahora el 0.25x, que es lo que retiró, pasa a ser nuestro 100%. ¿Ok? Este es un paso, este es el paso, pues creo que el más importante para este problema. Vamos a volverlo a hacer para que quede bien claro. En otras palabras, podemos decir que si lo que retiró es el 100%, nosotros estamos buscando el 33 un tercio por ciento. Y sabemos que lo que retiró es esto, ¿cierto? Entonces simplemente cambiamos lo que retiró por 0.25x. Y 33 un tercio también hay que convertirlo a fracción para pues, que sea más manejable como lo habíamos visto en el problema anterior. Si hacemos exactamente lo que hicimos en el problema anterior, nos vamos a dar cuenta que 33 un tercio son 100 entre 3, escrito en fracción. Entonces vamos a quitar esto y vamos a escribirlo así. Muy bien. Y ahora pues vamos a referirnos a este nuevo, pues al 33 un tercio por ciento de lo que retiró, vamos a referirnos como G, porque es lo que gastó. Esto ya va a ser lo que gasta. Muy bien. Haciendo la regla de 3, vamos a dar cuenta que G es igual a 100 entre 3 por 0.25x entre 100. Vamos a cancelar los 100 y nos va a quedar que lo que gastó es igual a 0.25x entre 3. Muy bien. ¿Y ahora qué? Pues si le damos el problema, ya nos están dando lo que gastó, que es 250. Entonces, pues ahora simplemente podemos igualar esta G a 250 y despejar la X. Por lo tanto, pues vamos a añadir el tema aquí, que es despeje de una variable. Muy bien, ahora vamos a despejar la variable.
Vamos a pasar primero el 3 multiplicando y nos va a quedar que punto 25x es igual a 750. Pasando el punto 25 dividiendo, nos va a dar que x, es decir, lo que tenía en el banco desde un principio, es igual a $3,000. Por lo tanto, ya tenemos nuestra respuesta final. Buscándola en las opciones de los incisos, nos damos que B es la respuesta correcta. Muy bien, ahora pasamos al siguiente problema, que dice, la expresión 18 más 2 al cubo entre 4 por 2 es igual a... Vamos a primero identificar los temas que necesitamos para resolver este problema y pues de entrada necesitamos el orden de la jerarquía de operaciones. Entonces, jerarquía de operaciones. Es decir, PEMDAS. ¿Qué es PEMDAS? Bueno, pues esto lo explicamos con más detalle en nuestro sitio web de AptiPrep, pero pues como una explicación rápida, PEMDAS lo que es una mnemotecnia para acordarnos siempre del orden de las operaciones que tenemos que hacer. Vamos a escribirlos. Y lo que representa cada letra es un elemento de la expresión. La P representa paréntesis, E representa exponentes, M multiplicación, división, adición, es decir, suma, y subtracción, o sea, resta. Y siempre el orden va a ser de arriba hacia abajo. Entonces, este va a ser el orden en el que vamos a resolver la expresión. Y recordemos que siempre es arriba y abajo. Ahora, pues vamos a reescribir la expresión para pues tenerla más grande y más limpia. Primero que nada, pues seguimos el orden de PEMDAS. ¿Hay paréntesis? No hay paréntesis. Por lo tanto, lo ignoramos y ya lo damos como listo. Vamos a lo siguiente. Exponentes. ¿Hay exponentes? Sí, el 2 al cubo tiene exponentes. Por lo tanto, es lo primero que hay que resolver. Todo lo demás lo dejamos igual. Solo vamos a cambiar este exponente. 2 al cubo es igual a 8. Por lo tanto, simplemente escribimos 8 en vez de 2 al cubo. Y todo lo demás lo dejamos igual. Ahora llega multiplicación y división. Lo que hay que saber de multiplicación y división es que en realidad tienen la misma importancia. Es decir, uno no va necesariamente primero que el otro. Simplemente hay que realizarlos de izquierda a derecha, conforme nos vayamos topando, ya sea división o multiplicación. En este caso, por ejemplo, si nos vamos de izquierda a derecha, vamos a ver que primero nos topamos con una división y que luego con la multiplicación. Por lo tanto, primero hay que llevar a cabo la división. Muy bien. Entonces, esta división la vamos a llevar a cabo primero. Y pues todo lo demás lo dejamos igual. Entonces va a ser 18 más 8 entre 2, pues es simplemente 2 por 2. Y ahora nos deshacemos de la multiplicación. Y sabemos que 18 más 2 por 2 es 4, ¿cierto? Y listo, ya nos queda todo a simplemente una suma. Es importante acordarnos siempre también que la adición y la subtracción, o sea, la suma y la resta, funcionan igual que la multiplicación y división. Si tuviéramos en la expresión final más de una operación, es decir, tuviéramos tanto adición como subtracción, tendríamos que realizarlas de izquierda a derecha conforme fueran apareciendo. Pero aquí, como simplemente tenemos 18 más 4, pues ya tenemos el resultado final, el cual es 22. Por lo tanto, podemos decir que todo esto es igual a 22. Y buscando la respuesta en los incisos, vemos que C es la respuesta correcta. Pasamos al problema 6, el cual dice así. La gráfica del conjunto solución de la desigualdad y es mayor o igual a 5 menos x es... Vamos a identificar los temas. El primero que nada pues es la desigualdad, desigualdades en general.
Además, debido a que nos piden una gráfica, tenemos que saber graficar. Y pues sí, básicamente esos son los temas que tenemos que conocer para resolver este problema. Pues bueno, las desigualdades casi siempre van a ser gráficas de funciones lineales. Por lo tanto, también pudiéramos decir que necesitamos tener conocimientos básicos de funciones lineales. ¿Cuáles son las funciones lineales? Son las de la forma y es igual a mx más b. Muy bien, ahora sí podemos pasar a resolver este problema. Nos piden la gráfica del conjunto de solución de y es mayor o igual a 5 menos x. Para resolver esta gráfica, lo que tenemos que hacer es primero asumir que aquí hay un signo de igual. Haz de cuenta, esta la vamos a transformar por un momentito y vamos a hacer como si tuviera un signo de igual. Y vamos a graficar esta función en el plano cartesiano. Hacemos nuestro eje y nuestro eje x, los marcamos y vamos a graficarlo. Primero que nada, pues vemos que esta ecuación está en la forma y es igual a mx más b. Entonces, pues sabemos que b directamente es 5, porque es el número suelto. Entonces, sabemos que la gráfica va a intersectar en y es igual a 5, es decir, en este punto. Ahora sabemos que la pendiente es el número que multiplica x, que en este caso es menos 1. Por lo tanto, la pendiente la podemos obtener directamente y sabemos que es menos 1. Y pues decimos que es menos 1 entre 1, pues porque es lo mismo pues dividir entre 1 o multiplicar por 1. Entonces menos 1 entre 1 es la pendiente. Y de esta manera podemos saber que la parte de arriba pues es el cambio en y lo de abajo es el cambio en x, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer va a ser, a partir de nuestro punto que ya pusimos, graficar un punto nuevo con la pendiente. Entonces, sabemos que el cambio en y es menos 1, es decir, vamos 1 para abajo, y el cambio en x es 1 positivo, es decir, 1 a la derecha. Por lo tanto, aquí tenemos un punto también. Ahora, para obtener la gráfica de esta función, simplemente unimos los puntos. Y yo creo que ahí están unidos lo más bonito posible. Y muy bien. Ahora, podemos empezar a descartar las respuestas. Vamos a ver. Si nos fijamos, aquí tenemos exactamente la misma gráfica que acá, que es esta. Es la misma. Y aquí también. Pero en las siguientes dos, ya la gráfica es diferente. Por lo tanto, podemos descartar inmediatamente las siguientes dos. Ahora, ¿cómo sabemos si lo que se sombrea es la parte de arriba o la parte de abajo? Bueno, primero que nada lo que tenemos que hacer es fijarnos en este simbolito, en la desigualdad. Y tenemos que tener en cuenta que la parte de abajo se va a sombrear, lo voy a escribir, cuando tengamos los símbolos de y es menor o y es menor o igual a. Y la parte de arriba se va a sombrear cuando tengamos que y es mayor o que y es mayor o igual. En este caso tenemos que y es mayor o igual. Por lo tanto, automáticamente sombreamos la parte de arriba. Y ya tenemos que la respuesta correcta es el inciso A. La siguiente pregunta dice así. La solución gráfica de 3x más 5 es menor a x menos 4 es... Vamos a identificar primero los temas. El primer tema que necesitamos saber es el despeje de una variable en una desigualdad. Porque no es lo mismo despejar una variable en un signo de igual a despejar una variable que esté en una desigualdad. Por lo tanto, es importante saber cómo se despejan las variables cuando hay una desigualdad. Y también, pues es
graficar desigualdades. Listo. Ahora que tenemos los temas, podemos pasar a llevar a cabo el procedimiento. Aquí me faltó ahí. Muy bien. Como ya les había adelantado desde antes, lo primero que tenemos que hacer para graficar una desigualdad es despejar por la variable en la desigualdad. Vamos a hacerlo. Primero que nada pasamos todas las x de un lado. Vamos a pasarlas todas del lado izquierdo. Entonces, pasamos esta x restando y pasamos el 5 restando también. Vamos a simplificar ambos lados y nos va a quedar 2x es menor a menos 9. Ahora, ojo que aquí el símbolo de desigualdad se quedó para el mismo lado. ¿Por qué? Porque solo pasamos cosas sumando o restando. Cuando pasamos un número negativo multiplicando o dividiendo, es cuando debemos de cambiar el signo negativo. O sea que siempre que pasemos algo multiplicando o algo dividiendo, hay que estar al pendiente de si tiene un signo negativo para que así podamos cambiar la orientación del símbolo. De hecho, el siguiente paso para resolver esta desigualdad es pasar el 2 dividiendo. La pregunta aquí es, ¿cómo tenemos que escribir la desigualdad? ¿Así o así? Y la respuesta es que simplemente se queda sin cambiar. ¿Por qué? Porque si bien pasamos el 2 dividiendo, el 2 es positivo, por lo tanto se queda exactamente igual. Si el 2 fuera negativo, tendríamos que cambiar la orientación de esta desigualdad. Ahora vamos a expresar menos 9 medios como número decimal y nos va a quedar que x tiene que ser menor a menos 4.5. Ya que tenemos la desigualdad lo más simplificada posible, lo que vamos a hacer es dibujar nuestra recta. Ponemos nuestro 0 y ponemos menos 1, menos 2, menos 3 y pues nuestra escala. Y lo que hacemos es primero identificar en dónde se encuentra este número de la derecha. Sabemos que es 4.5 y bueno, sabemos que aquí es 5, aquí es 4. El 5 se ve bien feo, déjenme lo corrijo. Entonces, aquí es menos 5 y aquí es menos 4. Entonces menos 4.5 tiene que ser exactamente a la mitad, o sea, aquí. Pero hay que tener cuidado, porque este punto podemos hacerlo tanto vacío como relleno. ¿De qué va a depender? Bueno, los puntos vacíos va a ser cuando tengamos los símbolos menor o igual o mayor o igual. Y los puntos... Perdón. Estos van a ser... A ver, déjenme volverlo a escribir. Los puntos vacíos va a ser cuando tengamos simplemente menor a o mayor a. Y los puntos rellenos va a ser cuando tengamos menor o igual o mayor o igual. Entonces siempre que tengamos el igual vamos a hacerlo relleno. Y cuando simplemente tengamos menor o mayor va a ser vacío. En este caso solamente tenemos menor, es menor a. Por lo tanto, el punto en realidad va vacío, como se muestra a continuación. Ahora la pregunta es, ¿tendremos que sombrear la parte de la derecha o la parte de la izquierda? Debido a que aquí tenemos que x tiene que ser menor a menos 4.5, sombreamos la parte de la izquierda. ¿Por qué? Porque entre más negativo es menor. Uno pudiera pensar, pues tenemos menos 10 y menos 4.5. ¿Cuál es más grande? Esa es una pregunta muy confusa, ¿cierto? O puede llegarlo a ser. Pero en el momento de las desigualdades, siempre el más negativo es el más chiquito. Es decir, que menos 4.5 es mayor a menos 10. Porque menos 10 es más negativo. Claramente, pues si fueran positivos los números estarían al revés. Porque 10 es más grande.
Pero en un mundo de los negativos, entre más negativo eres, más chiquito te consideras. Por lo tanto, menos 10 es menor a menos 4.5. Y es por esta razón por la que sombramos la parte de la izquierda y no la de la derecha. Buscamos la gráfica y vemos que aquí, por ejemplo, la gráfica A es la que nosotros dibujamos, pero el punto está relleno. Por lo tanto, este pudiera ser un error muy común para hacer en el examen. Poner la gráfica correcta, pero el punto relleno. Sin embargo, si vemos la opción D, esta sí tiene la gráfica correcta con el punto vacío. Por lo tanto, D es la respuesta correcta. La siguiente pregunta dice así: ¿cuál es la pendiente de una recta que contiene los puntos 5,-4 y 8,-10? Los temas necesarios para resolver este problema es simplemente análisis de funciones lineales, es decir, las funciones de forma y es igual a mx más b. En este caso se refieren a este tipo de funciones como una recta. Y es que en realidad es eso, es una recta, es una línea. Si nosotros graficamos cualquier función que sea lineal y que sea de esta forma, vamos a tener una línea en el plano. Por lo tanto, los matemáticos pues les llaman también rectas. Entonces, siempre que hagamos recta, hay que acordarnos de esta funcioncita que es y es igual a mx más b. Es muy importante. Ahora sí, en este caso simplemente nos están pidiendo la pendiente, encontrar la pendiente de esta recta. Y la pendiente pues es la variable m. Casi siempre nos referimos a ella como la variable m. Ahora, si recordamos la definición de pendiente, la pendiente tiene la definición de ser el cambio en y entre el cambio en x. Es decir, que es y final menos y inicial entre x final menos x inicial. Con esta definición, pues ya podemos obtener la pendiente teniendo solamente dos puntos. Entonces vamos a escribir los puntos de este lado. Y pues algo de lo que siempre hay que acordarnos, y si es necesario hay que escribirlo para no confundirnos, es que la coordenada de la izquierda es la x y la coordenada de la derecha es la y. Siempre hay que tener esto en mente, porque si nos llegamos a confundir, pues todo nuestro procedimiento estará equivocado. Ahora, ya tenemos dos coordenadas, excelente. ¿Qué sigue? Bueno, la fórmula nos dice que tengo que poner la final menos la inicial. Pero, ¿cuál es la final y cuál es la inicial? En realidad, tú lo eliges. Tú puedes decidir cuál quieres que sea la final y cuál quieres que sea la inicial. En este caso vamos a decir que esta es la final y esa es la inicial. ¿Por qué? Pues porque yo lo quise así. Incluso, si quieren, lo que podemos hacer es, ahorita lo resolvemos también de la otra manera, haciendo que esta sea la inicial y que esta sea la final para comprobar que efectivamente el resultado es el mismo. Pero por mientras, hagámoslo así. Muy bien. Entonces, si tomamos en cuenta que esta es la final y esta es la inicial, entonces nuestra y final va a ser menos 4 y nuestra y inicial va a ser menos 10. Por lo tanto, así nos va a quedar la parte de arriba. Es importante recordar que debido a que aquí tenemos un menos y aquí también, los dejamos los dos. Siempre. Muy bien. Ahora nuestra x final va a ser 5 y nuestra x inicial va a ser 8. Por lo tanto, hacemos la resta. Vamos a simplificar esta expresión y nos va a quedar menos 4 más 10. ¿Por qué más? Porque tenemos un doble signo de menos y menos es más. Esto lo vamos a dividir entre 5 menos 8, que es menos 3. Seguimos simplificando, y déjenmelo un poquito más a la izquierda para que nos quepa. Y 10 menos 4 o menos 4 más 10 es simplemente 6. Y eso lo dividimos entre menos 3. Y ya tenemos que 6 entre 3 es 2, por lo tanto, agregando el negativo, tenemos que la pendiente es menos 2.
De esta manera ya tenemos el resultado y vemos que la respuesta correcta es el inciso C. Pero pues ahora vamos a resolverlo invirtiendo las coordenadas, simplemente para demostrar que no importa cuál escojamos como final y cuál escojamos como inicial. Entonces, 5,-4 vamos a decir que es la inicial y 8,-10 será la final. Vamos a hacerlo y vamos a tener que la pendiente es y final, la cual en este caso es -10, menos y inicial, que es -4, lo vamos a dividir entre x final, que es 8, menos x inicial, que es 5. Y ahora sí, vamos a, pues menos y menos, nuevamente, es más. Y abajo tenemos 8 menos 5, que es 3. Arriba menos 10 más 4 es menos 6, entre 3. Y llevando a cabo esta operación vamos a tener que la pendiente nuevamente es menos 2. Por lo tanto aquí podemos comprobar que no importa cuál agarremos como final o inicial, siempre vamos a tener el mismo resultado. Simplemente hay que tener en cuenta que siempre pongamos la final arriba de la final, es decir, la y final arriba de la x final y la y inicial arriba de la x inicial. Y que aquí siempre va un signo negativo y hay que respetarlo a pesar de que haya negativos en las coordenadas. Teniendo esto en cuenta, estamos listos para el examen. El problema número 9 dice así: las soluciones de 3x al cuadrado más 11x más 10 es igual a 0. Son... Para resolver este problema, pues vamos a primero anotar los temas. Y el tema que necesitamos, más que nada, es la fórmula general. Esta va a ser la herramienta que vamos a usar para resolver este problema. Que pues la fórmula general en sí pues es otra manera de decir obtención de soluciones de una ecuación cuadrática. Pero en pocas palabras, pues todo lo que necesitamos saber es la fórmula general. Entonces, el primer paso para el procedimiento es acordarnos de la fórmula general. Va a ser muy importante que siempre la tengamos en mente, porque pues en cualquier momento puede aparecer y puede que la necesitemos en el examen. Entonces vamos a escribirla de este lado. X es igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac. Y todo eso va a ser dividido entre 2a. Y pues sí, ok, muy bien. Qué bonita fórmula y todo, pero ¿qué significa b? ¿Qué significa c? ¿Qué significa a? Muy bien. Pues esto es cuando tenemos una ecuación cuadrática de la siguiente forma. A por x al cuadrado más b por x más c es igual a 0. En este caso, sí la tenemos de esta forma nuestra ecuación. Tenemos 3x al cuadrado más 11x más 10 es igual a 0. Debido a que esté igualada a 0, podemos utilizar esta fórmula. Si no estuviera igualada a 0, primero la igualamos a 0 y luego utilizamos la fórmula. Ahora, ya que pues comparando esta ecuación con esta ecuación, podemos ponerle nombre a cada una de nuestras variables. Entonces, a va a ser igual a 3, b es igual a 11 y c es igual a 10. ¿Sí lo ven? A, B y C. A, B y C. Perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente sustituir en esta fórmula. Entonces vamos a tener que x es igual a menos 11 más menos. Ahorita les voy a explicar qué significa este más menos, pero por mientras simplemente sigamos escribiendo. Raíz de 11 al cuadrado menos 4 por 3 por 10. Y todo eso lo dividimos entre 2 por 3. Entonces x va a ser igual a menos 11 más menos raíz de 11 al cuadrado, que es 121, menos 4 por 3 por 10, que es 120.
entre 6. Seguimos escribiendo y simplificando y vamos a tener menos 11 más menos raíz de 121 menos 120, que esto es simplemente 1. Y todo esto entre 6. Raíz de 1 es 1, entonces nos quedamos con la siguiente expresión. Ahora, ¿cómo que más menos? ¿Qué significa eso? Pues en realidad vamos a utilizar primero uno y primero el otro. Perdón, primero uno y después el otro. Primero utilizamos más y luego utilizamos menos. Y de esta manera vamos a obtener dos x diferentes. Entonces, a una le vamos a llamar x1 y va a ser utilizando primero el más. Y nuestra x2 va a ser cuando utilicemos el menos. Y de esta manera vamos a tener dos respuestas. Es por eso que aquí en las soluciones tenemos dos respuestas separadas por comas. Porque cada una va a ser estas dos. Entonces, vamos a simplificar cada una de ellas y vamos a obtener que x1 va a ser igual a menos 10 entre 6. Que esto, si dividimos tanto arriba como abajo entre 2, es igual a menos 5 entre 3. Y que x2 es igual a menos 12 entre 6. Que esto es simplemente igual a menos 2. Por lo tanto, ya tenemos nuestras dos respuestas. Buscamos la respuesta que tenga tanto menos 5 tercios como menos 2 y vemos que la respuesta es el inciso A. El siguiente problema dice de la siguiente manera. En la figura anterior, la altura del triángulo es 6 unidades y el lado PQ es 10 unidades. ¿Cuáles son las coordenadas del punto Q? Los temas que necesitaremos para este problema son, pues primero que nada, plano cartesiano. Es decir, sabernos ubicar en el plano, saber qué son coordenadas, poder ubicar coordenadas, etcétera, etcétera. Entonces le voy a poner entre paréntesis coordenadas. También necesitamos saber teorema de Pitágoras. ¿Por qué? ¿Por qué podemos deducir esto solo viendo el problema? Porque tenemos ángulos rectángulos. Siempre que tengamos este simbolito, quiere decir que hay un triángulo rectángulo. Y si en una línea recta tenemos un ángulo de 90 grados, como aquí, pues quiere decir que el ángulo de aquí a acá también es de 90 grados. Porque la línea recta siempre suma 180. Entonces, si este es 90, pues lo que le falta para 180 son otros 90. Por lo tanto, pues también podemos asumir que este ángulo de aquí es de 90 grados. Y pues básicamente sería todo. Teorema de Pitágoras y plano cartesiano. Ahora, hay que ver, nos están preguntando por la coordenada del punto Q. Y nos están dando esta figura. Entonces, lo primero que hay que hacer, pues es darnos cuenta que ya nos están dando la coordenada en Y del punto Q. ¿Por qué? Porque nos dicen que la altura del triángulo es 6 unidades. Y si podemos ver, la altura es esta línea de aquí. Por lo tanto, QS es la altura que mide 6 unidades. Y si esta es la altura, quiere decir que esta también es la coordenada en Y. Muy bien, entonces ya tenemos la primera coordenada, que es 6. Vamos a anotarlo de este lado. Pues aquí X todavía no lo tenemos, pero ya sabemos que Y es 6. Incluso de esta manera tan rápida ya podemos obtener la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque si nos acordamos que las coordenadas siempre es X, Y, pues podemos ver que por descarte solo la A cumple con esta condición. Este es un tip muy bueno. Siempre que pues ya tengan una parte de la respuesta,
chequen las opciones para ver si solo una coincide, como en este caso. Ya tenemos la respuesta correcta. Sin embargo, supongamos que hay otra respuesta que también tiene aquí un 6. No sabemos todavía cuánto es x. Entonces, lo que vamos a hacer pues, es obtener x aunque ya tengamos la respuesta. Sin embargo, un tip para resolver su examen es siempre que tengan parte de la respuesta, ver cuáles son las opciones para ver si ya podemos por descarte obtener la respuesta correcta. Muy bien. Continuamos para obtener x. Entonces, ya que tenemos y, vamos a obtener x y nos damos cuenta que x va a ser igual a este lado. ¿Sí lo pueden ver? Porque es desde el 0 hasta S, que es desde P hasta S. Entonces X va a ser el lado PS. Además, por información del problema, nos dicen que el lado PQ mide 10 unidades. Excelente. Si nos damos cuenta, con estos lados que son de nuestro interés, podemos construir este triángulo rectángulo. Vamos a ponerlo aquí. Y lo padre del triángulo rectángulo es que podemos resolverlo usando el teorema de Pitágoras. Sabemos que este punto es P, este punto es Q y este punto es S. Y que este lado mide 10, que este lado mide 6 y nos falta saber este lado X. Usamos el teorema de Pitágoras que nos dice que el cateto al cuadrado es igual a la suma del cuadrado. Perdón. Voy a volverlo a escribir porque es importante tener esto bien. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. ¿Sí? Donde la hipotenusa es el lado más largo del triángulo que siempre es opuesta al ángulo rectángulo. Entonces, si tenemos este ángulo recto, el lado opuesto va a ser la hipotenusa. Siempre. En este caso, aquí está la hipotenusa. Otra manera de identificar la hipotenusa es saber que es el lado más largo. Pero bueno, ahora pasamos a despejar por la variable x. Primero simplificamos los cuadrados. Sabemos que 10 al cuadrado es 100 y que 6 al cuadrado es 36. Pasamos el 36 restando. Y 100 menos 66 da un total de 64. Si pasamos la raíz, pues tenemos que x es igual a más menos 8, ¿cierto? Porque siempre en la raíz hay que considerar también el negativo. Pero en este caso, como son mediciones, pues no podemos tener que un lado mide menos 8. Por lo tanto, simplemente nos quedamos con el positivo. Y ya tenemos la coordenada x, que es 8. Por lo tanto, esto nos confirma que la respuesta correcta es A. Pasamos al problema número 11 y este dice así. Si m y n son enteros positivos, ¿cuál de las siguientes expresiones es equivalente a 5 a la m, todo eso a la n, entre 5m? Los temas que vamos a necesitar para resolver este problema es simplemente propiedades de exponentes. En realidad, lo que necesitamos son simplemente dos propiedades de exponentes para resolver este problema. La propiedad número 1 que necesitamos, voy a ponerle P1, es la que dice que si tenemos un número x elevado a la m y todo eso está elevado a la n, entonces el resultado será la misma base x elevado a la multiplicación de los exponentes. Además, tenemos la propiedad número 2 que dice que si tenemos un número x elevado a la m y lo dividimos entre otro número, entre el mismo número x elevado al exponente n,
el resultado va a ser la base x elevada a la resta de ambos exponentes. Teniendo en cuenta estas dos propiedades, podemos ahora sí pasar a resolver esta expresión. Entonces, 5m todo a la n entre 5 a la m, ¿a qué va a ser igual? Primero nos enfocamos en la parte de arriba. Y si vemos, podemos reconocer que es exactamente la propiedad número 1. Entonces podemos decir que esto es igual a 5 elevado a la m por n, que es lo mismo que mn, ¿no? Y esto, pues, el 5 a la m lo pasamos abajo, literal como está. Ahora utilizamos la segunda propiedad, que es que cuando la base es la misma en una división, simplemente tenemos que restar los exponentes. Y vamos a tener que 5 a la mn entre 5 a la m es igual a la misma base, como podemos ver aquí, y los exponentes se restan, mn menos m. Debido a que esta respuesta ya es una de las opciones, pues nos quedamos con esa respuesta y decimos que la respuesta correcta es el inciso C. La pregunta 12 dice así: un círculo tiene un radio de 5 centímetros. ¿Cuántos centímetros mide su circunferencia? Los temas para este problema son simplemente círculos y sus propiedades. Más específicamente, lo que necesitamos es conocer la fórmula de circunferencia. Una vez conocidos los temas, podemos pasar al procedimiento. Y lo primero que tenemos que hacer es acordarnos de cuál es la fórmula de la circunferencia de un círculo. Entonces, la circunferencia, vamos a decirle que es la letra C, va a ser igual a pi por 2 veces el radio, que es lo mismo que decir pi por diámetro. Vamos a hacer esta formulita para el lado. Y teniendo esto en cuenta, pues vamos a simplemente sustituir los valores que se nos están dando. Sabemos que el radio mide 5 centímetros, entonces simplemente sustituimos 5 centímetros en la fórmula de circunferencia para obtenerla. Entonces es 2 por 5 por pi, y esto es igual a 10 pi. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. Sabemos que pi tiene un valor de aproximadamente 3.14. Sin embargo, en el examen lo que vamos a hacer es simplemente dejarlo como pi, como 10 multiplicado por pi, que es lo mismo que 10 pi. Por lo tanto, si llegas a ver que en el examen hay pi, pues no vayas a poner o no vayas a llevar a cabo la multiplicación de decir que 10 pi es igual a 31.4, lo cual es cierto, pero en las respuestas vamos a encontrarnos con valores que estén expresados en pi. En el caso de que en las respuestas no haya valores expresados como pi, entonces sí será necesario llevar a cabo la multiplicación. Pasamos a la pregunta número 13 y dice: en la figura anterior, el segmento BC es paralelo al segmento AD. El área del trapecio ABCD en centímetros cuadrados es... Los temas que necesitamos es conocer propiedades del trapecio. Propiedades del trapecio. Más específicamente, necesitamos conocer el área, la fórmula del área del trapecio. Una vez teniendo en cuenta los temas que necesitamos, vamos a pasar al procedimiento. Y lo primero que tenemos que hacer es acordarnos de cuál es la fórmula del área. El área para cualquier trapecio va a ser igual a base menor más
perdón, base mayor más base menor, todo esto por altura y todo dividido entre 2. Entonces, área base mayor más base menor por altura entre 2. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente sustituir los valores que ya tenemos. Viendo la figura podemos ver que la base mayor, es decir, la base más grande, mide 12 centímetros. La base menor, 8. Y que la altura son 2 centímetros. Por lo tanto, sustituimos para obtener el área. Y tenemos 12 más 8 por 2 entre 2. Los 2 simplemente se van a cancelar. Por lo tanto, el área va a ser 12 más 8, que esto va a ser igual a 20 centímetros cuadrados, ya que todas estas medidas están en centímetros. Por lo tanto, ya tenemos la respuesta y nos damos cuenta que la respuesta correcta es el inciso A. La siguiente pregunta dice, en la figura anterior, el perímetro del rectángulo es 62 centímetros. ¿Cuántos centímetros mide su largo? Los temas que necesitamos es propiedades de figuras geométricas, es decir, perímetro. Más específicamente necesitamos el perímetro. Además, necesitamos despeje de variable. ¿Por qué? Porque pues vamos a tener que despejar por x. De una manera, pues sí, va a tener que ser un procedimiento algebraico. Entonces, sabemos que el perímetro de una figura, sea cual sea, es la suma de todos sus lados. Entonces, pues primero que nada, pues tenemos que obtener el perímetro de este rectángulo expresado en x. Entonces, si es un rectángulo, eso quiere decir que este lado también mide x y que este lado de abajo mide x más 3, ya que un rectángulo tiene los lados opuestos iguales. Y su perímetro va a ser igual a la suma de sus lados, es decir, 2 veces x más 3 más 2 veces x. Pongo este 2 porque pues aquí se está repitiendo este 2 y pongo este 2 también para simplificar la expresión. Ahora vamos a simplificar la expresión y nos va a quedar que el perímetro va a ser igual a 2x más 6, ya que este 2 lo estamos distribuyendo. Acordémonos que siempre que distribuyamos dentro de un paréntesis tenemos que multiplicar ambos elementos por 2 o por el número que estemos multiplicando. Y este más 2x se va a quedar exactamente igual. Seguimos simplificando y nos queda 4x más 6. Y nos dicen que el perímetro del rectángulo es 62 centímetros. Por lo tanto, podemos igualar esto a 62. Ahora despejamos por x. Primero que nada, pasamos el 6 restando. Y vamos a tener 4x es igual a 62 menos 6, que esto a su vez es igual a 56. Y luego pasaremos el 4 dividiendo. Y esto nos va a quedar que x es igual a 14. Muy bien, ya tenemos x. Sin embargo, aquí no acaba el problema. Es importante siempre leer qué nos están preguntando. En este caso, nuevamente tenemos suerte porque 14 no está en las respuestas. Pero si lo estuviera sería muy fácil despejar por x, tener 14 y ya ponerla para pasar al siguiente problema. Pero no, nos están preguntando cuántos centímetros mide su largo. Su largo, como su nombre lo indica, pues es el lado más largo. El lado más largo es este de aquí, x más 3. Entonces, L, que va a ser el largo, va a medir x más 3. Si sabemos que x vale 14, simplemente hay que sustituir 14 en x. Y realizando la suma, tenemos que el lado largo mide 17. Por lo tanto, ya tenemos que el inciso C es la respuesta correcta. El problema 15 dice así.
En la figura anterior, las rectas M y N son paralelas. ¿Cuántos grados mide el ángulo BAC? Los temas que necesitamos van a ser rectas paralelas atravesadas por una transversal. Básicamente ese es el tema que necesitamos. También pudiéramos poner rectas cruzadas. Pero rectas paralelas atravesadas por una transversal simplemente es una versión más general de rectas cruzadas. Pero ambas sirven. Recordemos lo siguiente. Cuando tenemos dos rectas paralelas y estas rectas son atravesadas por una transversal, se van a formar ángulos. Entonces, en este caso, podemos tener un total de 8 ángulos, ¿cierto? A, B, C, D. Vamos a llamarle E, bueno, con números para que sea ángulo 1. Bueno, este va a ser 1, 2, 3, 4. Vamos a formar este arreglo de ángulos. De manera que el ángulo A va a ser igual al ángulo D. Y que el ángulo D va a ser igual al ángulo 1. Y a su vez es igual al número 4. También B va a ser igual a C. Y C va a ser igual al ángulo 2. Y el ángulo 2 va a ser igual al ángulo 3. Por lo tanto tenemos estas propiedades, que son muy importantes para resolver todos estos problemas. Muy bien, ya que tenemos esta propiedad importantísima, lo voy a mover para acá. Uy, me falta el palito de la B. Ahí está. Lo voy a mover abajo para que no nos estorbe. Vamos a recrear lo que tenemos aquí. Tenemos dos rectas paralelas cruzadas por otra recta. Y luego tenemos también otra recta de esta manera, ¿cierto? Algo así. Lo que hice aquí fue, de cuenta, alargar estas rectas un poquito más, simplemente para que se notara pues que se las están atravesando. Entonces, pero esta recta sigue siendo esta y esta sigue siendo esta. Muy bien. Ahora sí, lo que podemos pasar a hacer pues es marcar los ángulos. Entonces, este ángulo sabemos que vale 40 grados. Y sabemos que este de aquí vale 110 grados. Una propiedad que se me pasó comentarles hace rato, esto lo voy a poner más chiquito porque está abarcando mucho espacio, es que si tenemos dos rectas cruzándose, perdón, no importa cómo estén, pero siempre que se estén cruzando, se van a formar aquí ángulo X, ángulo Y, ángulo A y ángulo B, por ponerles otro nombre. O bueno, Z y W para no repetirlos. Si tenemos así el arreglo, entonces los ángulos opuestos siempre van a ser iguales. X va a ser igual a W y Z siempre va a ser igual a Y. Además, que los ángulos seguidos, es decir, en este caso, por ejemplo, X y Y, siempre van a sumar 180. Es una propiedad muy importante. También Z y W suman 180 grados. Se dice entonces que son suplementarios. Son ángulos suplementarios. Entonces, teniendo estas dos propiedades, ya podemos resolver todo el problema. Quedamos que este ángulo, entonces, como son dos líneas cruzadas, va a medir igual que este ángulo. Entonces sabemos que este ángulo mide 110 grados. Y este ángulo también lo podemos conocer, y de hecho este también, que es 70 grados. Porque quedamos que ángulos seguidos suman 180. Por lo tanto,
Si este ángulo más este ángulo tienen que sumar 180, si a 180 le restamos 110 nos da 70 grados. Por lo tanto, este ángulo tiene que medir 70 grados. Muy bien. Nos están pidiendo el ángulo BAC. Entonces vamos a identificar cuál es ese ángulo. Es este de aquí. Es decir, este. ¿Por qué? Porque aquí es B, este punto es A y este punto es C. Y siempre que nos pidan el ángulo en esta notación, debemos recordar que la letra del centro es de donde va a salir el ángulo. En este caso, A es la letra del centro. Por lo tanto, aquí va a estar el ángulo. Muy bien. Ahora, ya tenemos este ángulo de aquí. ¿Qué necesitamos para obtener el ángulo BAC? Nos hace falta este ángulo. Ese ángulo es el que nos hace falta. Pero como podemos ver, tenemos aquí este ángulo. Y si nos fijamos, si ignoráramos todas las líneas y nos concentramos solo en esta y en esta, podemos ver que tenemos algo muy similar a esto de aquí. Déjenme esto. Entonces nos concentramos nada más en esta y en esta. Y vean, tenemos dos líneas paralelas atravesadas por una transversal igual que aquí. Y lo que nos interesa es este ángulo. Y si tenemos este ángulo, entonces también tenemos este ángulo automáticamente. Entonces sabemos que si este es el ángulo 1, entonces este es el ángulo D. Y miden exactamente lo mismo. Por lo tanto, ya tenemos cuánto mide este ángulo de aquí. Este ángulo va a medir 40 grados. Excelente. Ya estamos avanzando. Ahora nos falta obtener este ángulo. Ya tenemos este de aquí, ya tenemos este ángulo de aquí. ¿Cuánto mide este? Para esto vamos a utilizar propiedades de triángulos, que de hecho lo voy a agregar como tema. De triángulos. Y es que es muy importante saber que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre va a ser igual a 180. Siempre, siempre. Por lo tanto, si nos enfocamos en este ángulo, en este triángulo, la suma de sus ángulos internos tiene que ser 180. Por lo tanto, 110 más 40 grados más, vamos a llamarle este ángulo X, tiene que ser 180. Si despejamos por X, pues nos vamos a dar cuenta de que X es igual a 180 menos 150 y que X es igual a 30 grados. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso A. La pregunta 16 dice así: de acuerdo con la figura anterior, ¿a qué distancia está el punto A del punto B? El tema que necesitamos para resolver este problema es simplemente distancia entre dos puntos. Este tema consiste simplemente de una formulita. Y de hecho, pues el procedimiento consiste en primero conocer esa fórmula. La fórmula de distancia entre dos puntos está dada por x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado raíz de todo eso. Una vez teniendo la fórmula y las coordenadas, pues tenemos que la coordenada 1 es menos 5,4 y que la coordenada 2 es 3, menos 2, pues simplemente sustituimos en la fórmula para obtener el resultado. Ahora, pues podemos decir que esta es la coordenada 1 y esta es la 2, o que esta es la 2 y esta es la 1. Pasa lo mismo con la fórmula de la pendiente, no importa cuál escojamos como 1 o como 2. Vamos entonces a sustituir en la fórmula y tenemos x1
que es 3 menos, perdón, x2, que es 3 menos x1, que es menos 5. Respetamos los negativos, el negativo de la fórmula y el negativo de la coordenada. Y luego a esto le vamos a sumar y2, que es menos 2, menos y1, que es 4. Se me olvidó poner los cuadrados, pero pues la suma, bueno, la resta va a ir al cuadrado y la resta de las y también va a ir al cuadrado. Muy bien. Simplificamos y vamos a tener 3 más 5 al cuadrado más menos 6 al cuadrado. Aquí es más 5 porque lo que hicimos fue multiplicar estos signos negativos, y menos da más. Seguimos simplificando y vamos a tener 8 al cuadrado más menos 6 al cuadrado es como multiplicar menos 6 por menos 6. Menos 6 por menos 6 da 36 positivo. Siempre que tengamos un número negativo elevado al cuadrado y que el signo negativo esté dentro del paréntesis, la respuesta va a ser positiva. Es decir, si tenemos menos x al cuadrado, la respuesta es x al cuadrado. Pero si tenemos menos x al cuadrado, pues aquí la respuesta simplemente va a ser menos x al cuadrado. ¿Por qué? Porque el signo negativo está fuera. Cuando el signo negativo está dentro es positivo y cuando el signo negativo está fuera es negativo. Es muy importante acordarnos de esto. Muy bien, seguimos simplificando y vamos a tener que la distancia es la raíz de 64 más 36. Finalmente hacemos la suma y tenemos, bueno, que esto es igual a la raíz de 100 y que por lo tanto la distancia es igual a 10. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso D, que es 10. El siguiente problema dice de la siguiente manera. En el triángulo PQR, PQ es igual a RQ y PR es igual a X. Si PQ es igual a X más 5 y el perímetro del triángulo PQR es 31 centímetros, ¿cuántos centímetros mide RQ? Bueno, para esto el tema que necesitamos son propiedades de triángulos y sus tipos, ya que hay varios tipos de triángulos: isósceles, equilátero y escaleno. Entonces, siempre que veamos esta figurita, quiere decir el triángulo PQR. Y cuando veamos dos letras mayúsculas seguidas, como aquí PQ y RQ, son los lados que van del punto P al punto Q. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que el lado PQ es igual al lado RQ. Por lo tanto, automáticamente hablamos de un triángulo isósceles. Es muy importante identificarlo. Hablamos de un triángulo isósceles. Y el triángulo isósceles se ve más o menos de esta manera, donde este es el lado Q, este es el lado P y este es el lado R. Y ahora sí podemos ver que claramente el lado PQ es igual al lado QR. Pero todavía no... sí, nos están diciendo, solo nos dicen que el lado PR mide X y que el lado PQ mide X más 5. Entonces, pues simplemente, si el lado PQ mide X más 5, el lado QR también mide X más 5. Entonces, QR X más 5 y PQ también X más 5. Y PR mide X. Por lo tanto, ya podemos dibujar nuestro triángulo de esta manera. Ya que tenemos el triángulo de esta manera, ya es muy sencillo resolver este problema. Primero que nada nos dice que el perímetro del total del triángulo es 31 centímetros. Y luego nos pide por el lado RQ. Entonces, pues simplemente
Vamos a sumar todos los lados y vamos a decir que esto es igual a 31 centímetros. Vamos a despejar por x, pasamos el 10 restando, nos va a quedar que 3x es igual a 21, y si pasamos el 3 dividiendo nos va a quedar que x es igual a 7. Ahora, muy atentos, nos está pidiendo el lado RQ, el cual es este, RQ, porque va de R hacia Q. Y el lado RQ mide x más 5. Si sustituimos el 7 en x, nos va a quedar que el lado RQ mide 7 más 5, lo cual es igual a 12. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso A. La pregunta 18 dice así. Primero nos muestra una gráfica y siempre que nos muestren una gráfica hay que poner especial atención al título y a los ejes. El título dice, número de estudiantes por computadora. El eje de las 10 representa estudiantes por computadora y el eje de las X, el nivel. La pregunta dice, la gráfica de la figura anterior muestra el número de estudiantes por computadora en los niveles elemental, intermedio y superior. La razón del número de estudiantes de nivel superior al número de estudiantes de nivel intermedio es... Primero que nada, pongamos del lado derecho los temas que necesitamos. Debido a que nos muestran aquí una gráfica, pues es claro saber que necesitamos el tema de interpretación de gráficas. En este caso, la gráfica que nos están mostrando es una gráfica de barras. Por lo tanto, el gráfico de barras es el que necesitamos para este problema. Además, el problema habla de la razón del número de estudiantes de nivel superior y de nivel medio. Por lo tanto, es una razón entre dos cantidades y el tema de razón es el que también necesitamos. Muy bien, una vez identificados los temas, ahora sí podemos proceder a hacer el procedimiento. Tenemos esta gráfica y pues con una recomendación pues vamos a anotar el número que representa cada uno arribita de esa gráfica. Por ejemplo, vemos que en elemental tenemos 16 estudiantes. Por lo tanto, pues ya para tenerlo rápido, vamos a poner ahí 16. También en intermedio tenemos 10. Y finalmente en superior tenemos 8. Muy bien. Ahora nos pide la razón del número de estudiantes de nivel superior, es decir, 8, al número de estudiantes de nivel intermedio, es decir, 10. El orden en el que nos están preguntando la razón es muy importante, porque aquí va primero el nivel superior al número de estudiantes de nivel intermedio. Es decir, superior a intermedio. Es muy importante conservar este orden, porque si lo invertimos, puede que esto nos afecte en la respuesta. Ahora bien, sabemos que superior tiene un total de 8 alumnos, mientras que intermedio tiene un total de 10. Para obtener la razón, lo que vamos a hacer es una división. Vamos a poner el número que corresponde al primer elemento como nuestro numerador y el número que corresponde al segundo elemento como nuestro denominador. Y luego vamos a simplificar esta fracción lo más posible. Si dividimos tanto arriba como abajo entre 2, tenemos que 8 décimos es igual a 4 quintos.
Por lo tanto, y debido a que esta expresión ya no es posible simplificarla más, ya tenemos nuestra razón. Ahora lo que tenemos que hacer es ponerlo en palabras. 4 entre 5. Recordemos que la cantidad de arriba era los estudiantes en el nivel superior y la de abajo los de intermedio. Y si queremos poner, como aquí habíamos anotado arriba, superior a intermedio, primero deberemos de anotar la cantidad que corresponde a superior, que en este caso es 4. Ponemos A y luego la cantidad que corresponde a intermedio, que es 5. Entonces, podemos decir que la razón del número de estudiantes de nivel superior al de estudiantes de nivel intermedio es de 4 a 5. O sea, que por cada 5 estudiantes de nivel intermedio, tenemos 4 estudiantes de nivel superior. Finalmente, identificamos esta respuesta en los incisos y nos damos cuenta que la respuesta correcta es el inciso B. La siguiente pregunta dice así: una caja contiene una canica negra, una blanca, una roja y una amarilla. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden sacar las 4 canicas de la caja una después de la otra? Muy bien, para resolver este problema pues vamos como más o menos a hacerlo gráfico. Esta será la bolsa, que está un poco fea, yo lo sé, pero bueno, dentro de la bolsa hay una canica negra, una canica blanca, hay una roja y también hay una amarilla. Déjenme aquí buscar el color amarillo. Aquí está, una amarilla. Muy bien. Y lo que nos está preguntando es cuántas maneras diferentes hay de sacar las 4 canicas. Es decir, podemos primero sacar la roja, y luego la amarilla, y luego la blanca, y luego la negra. O podemos primero sacar la negra, luego la blanca, luego la amarilla, y luego la roja, etcétera, etcétera. Así, todas las combinaciones posibles. Siempre que hablemos de que un evento se repita en el cual el orden importe, hablaremos de una permutación. En este caso, el evento que se está repitiendo es sacar una canica. Estamos sacando una canica. Y ese evento se va a repetir 4 veces. Sin embargo, es muy importante la manera en la que se están sacando las canicas. Porque, por ejemplo, en el primer caso, la primera canica que se sacó fue la roja. Y en el segundo caso, la primera canica que se sacó fue la negra. Por el simple hecho de que la primera canica que se sacó es diferente, ya estamos hablando de que este y este son casos totalmente diferentes. Pero esto quiere decir que el orden en el que se sacan es importante y cada una de las maneras posibles en las que pueden ser sacadas las canicas los vamos a contar como una posibilidad. Entonces, siempre que hablemos de que el orden de los resultados de los eventos importe, hablaremos entonces de permutaciones. Por lo tanto, el tema importante para este problema es el tema de permutaciones. Hablábamos anteriormente que vamos a repetir un evento. El evento en este caso es sacar una canica. Y en este caso lo vamos a repetir 4 veces ese evento. Para resolver cuántas maneras diferentes podemos sacar las canicas, lo que tenemos que hacer es usar una fórmula bastante sencilla que es característica de las permutaciones. Que es, si tengo un número X de eventos, en este caso los eventos son 4,
Pero supongamos que pues tengo un número X de eventos. Entonces, las maneras de poder ordenar esos X eventos va a ser X factorial. Factorial, pues es un signo de exclamación y indica simplemente la multiplicación de este número por cada uno de sus números anteriores. Es decir, si tengo 5 factorial, esto es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Si tengo 3 factorial, esto va a ser igual a 3 por 2 por 1, así sucesivamente. Muy bien. Entonces, primero hay que identificar cuántos eventos van a ser repetidos en nuestro caso. Ya hemos dicho que el evento es sacar una canica y este evento se va a repetir 4 veces. Por lo tanto, las maneras diferentes de ordenar esos 4 eventos va a ser 4 factorial, que esto a su vez es igual a 4 por 3 por 2 por 1. Si vamos a cabo la multiplicación, pues 4 por 3 es 12, 12 multiplicado por 2 es 24 y 24 por 1 es simplemente 24. Por lo tanto, las maneras de ordenar estos eventos son 24. Finalmente ya tenemos nuestra respuesta correcta, que es B. Para estos problemas es muy importante identificar cuando se trata de una permutación. Esto nos permitirá identificar rápidamente cuántas veces se repetirá el evento y así obtener el resultado final de una manera muy eficiente. El siguiente problema dice así: si el promedio, es decir, la media aritmética, de 5 enteros consecutivos es 10, ¿cuál es el entero mayor? Muy bien, pues para resolver este problema lo que necesitamos es, primero que nada, conocer el tema de promedio, que es lo mismo que media aritmética. Y también necesitamos álgebra. ¿Por qué álgebra? Pues ya lo veremos a continuación. Muy bien. Entonces, nos dice que el promedio de 5 enteros consecutivos es 10. Muy bien, ¿cómo lo podemos expresar eso con una expresión algebraica? Pues supongamos que nuestro primer entero es x. Nuestro entero más chiquito es x. Eso quiere decir que si todos son enteros y son consecutivos, todos tienen una diferencia de 1. Por lo tanto, nuestro segundo entero va a ser x más 1. Nuestro tercer entero va a ser x más 2. Nuestro cuarto entero va a ser x más 3. Y nuestro quinto entero va a ser x más 4. De esta manera ya tenemos los 5 números que van a estar representados en nuestro promedio. Ahora hay que sacarle el promedio de estos 5 números y hay que igualarlo a 10, porque es lo que nos dicen que vale el promedio. Si hacemos esto, sacarle el promedio es hacer la suma de todos los números y dividirla entre el número de números que tenemos. En este caso tenemos 5 números. Por lo tanto, esta división va a ser entre 5 y va a estar igualada a 10, porque eso es lo que nos está diciendo el problema. Muy bien. Ahora, lo que tenemos que hacer es simplemente despejar por x. Primero que nada, pues vamos a pasar este 5 multiplicando al otro lado. ¿Por qué? Porque el 5 está dividiendo toda la expresión. Por lo tanto, es posible pasarlo multiplicando. Del lado izquierdo nos va a quedar x más x más 1, más x más 2, más x más 3, más x más 4. Y esto va a ser igual a 50, porque es 5 por 10. Nótese que aquí ya quitamos los paréntesis, porque pues es simplemente multiplicar este signo de más por esto, así en cada uno de los paréntesis. Y pues en realidad va a ser lo mismo, porque es más x y más 1, más x y más 2,
se queda exactamente igual, por lo tanto simplemente podemos quitar estos paréntesis y la expresión nos va a quedar igual. Ahora lo que tenemos que hacer es simplificar la expresión del lado izquierdo. Para esto vamos a sumar las x. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Nosotros escribimos 5x. Y también sumamos los números enteros. Tenemos 1, más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10. Y esto es igual a 50. Ahora tenemos que pasar el 10 restando. Que esto es igual a 40. Y luego pasamos el 5 dividiendo. Y nos queda que x es igual a 40 entre 5, que a su vez es igual a 8. Sin embargo, todavía no acabamos el problema, ya que este es el número más chiquito consecutivo. Pero aquí nos está pidiendo cuál es el entero mayor. El entero mayor es este, x más 4. Si sustituimos 8 en x, nos va a quedar que el entero mayor es 8 más 4 y que esto es igual a 12. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso B, que es 12. Ya hemos acabado todos los problemas de opción múltiple. Ahora quedan los 5 abiertos. El primero dice así: si 4x al cuadrado más 6x más k se divide por x más 1, el residuo es 2. ¿Cuál es el valor de k? Los temas que necesitamos para resolver este problema son principalmente división de polinomios, y además necesitamos conocer los elementos de la división. ¿A qué me refiero con los elementos de la división? Si nosotros queremos dividir, por ejemplo, 13 entre 6, esta división tiene varios elementos, como por ejemplo es el divisor, el dividendo, el cociente, etcétera, etcétera. Pero ahorita lo que a nosotros nos importa es el residuo. ¿Qué va a ser el residuo? Bueno, hagamos la división. Sabemos que 6 cabe 2 veces en 13, y luego lo que hacemos es multiplicar 2 por 6 y lo ponemos con signo negativo aquí abajo, y luego efectuamos esta resta. Debido a que 6 no divide a 1, aquí termina la división. Se dice entonces que 1 es el residuo de esta división. Una vez que conocemos qué es el residuo, ya sabemos de lo que se nos está hablando. Por lo tanto, vamos a efectuar la división de polinomios. Primero que nada, las escribimos así, como si fuera una división normal. Ahora, para hacer la división de polinomios, siempre nos vamos a fijar en el primer término del polinomio que es el que va a dividir, y el primer término del polinomio que se está dividiendo. Ahora sí, primero nos preguntamos, ¿por qué tengo que multiplicar este para que me dé esto? O en otras palabras, hay que dividir este término entre este. En cualquier caso, nos debe dar 4x, ya que si nosotros multiplicamos 4x por x, nos va a dar este término de aquí, 4x al cuadrado. Una vez que tengamos nuestro primer término, lo que vamos a hacer es multiplicar este por cada uno de los términos del polinomio que está dividiendo. Además, lo vamos a poner con signo contrario aquí abajo. Es decir, tenemos 4x, lo multiplicamos por x y lo ponemos con signo negativo. Entonces tendríamos 4 menos 4x al cuadrado. Hacemos lo mismo con el 1. 4x por 1 es 4x y lo ponemos con signo opuesto aquí abajo. Una vez hecho esto, igual que de este lado, vamos a llevar a cabo esta resta. Va a ser 4x al cuadrado menos 4x me da 0. 6x menos 4x me da 2x. Y k, como le estoy sumando, aquí es como si tuviera un 0, porque no tengo ninguna constante aquí. Por lo tanto, k más 0 me da simplemente k. Repetimos el proceso.
Nos fijamos en este número y en este número. Debido a que este término, perdón, sigue teniendo una x, podemos seguir la división. El residuo lo obtendremos cuando el resultado de la resta no tenga ninguna x. Como ahorita sigue teniendo x, podemos seguir con la división. Por lo tanto, hacemos exactamente lo mismo. ¿Qué número tenemos que multiplicar? ¿Por qué número tenemos que multiplicar a esta x para obtener 2x? Por 2. Por lo tanto, aquí le sumamos más 2. Y hacemos exactamente lo mismo. Multiplicamos solamente este de aquí por este y lo ponemos con signo negativo acá. Igual, este de aquí por este y lo ponemos con signo opuesto acá. Entonces vamos a hacerlo. 2 por x, 2x y lo ponemos con signo negativo. 2 por 1, 2 y lo ponemos con signo negativo. Ahora sí pasamos a efectuar la suma. 2x menos 2x da un total de 0. Y k menos 2 da k menos 2. ¿Por qué k menos 2? Lo dejamos así expresado porque no sabemos cuál es el valor de k todavía. Ahora, habíamos dicho antes que cuando no tuviéramos x aquí, habríamos pues tenido el residuo de esta división. En este caso, ya no tenemos x, por lo tanto, esto de aquí corresponde al residuo. Muy bien. Ahora vamos a ver que nos dicen que el residuo es igual a 2. Y si esto de aquí es el residuo, quiere decir que k menos 2 tiene que ser igual a 2. Si despejamos k de esta expresión, podemos obtener que k tiene que ser igual a 4. Por lo tanto, esta es nuestra respuesta correcta. La siguiente pregunta nos muestra esta figura de aquí y dice, en la figura anterior, las rectas L y M son paralelas. ¿Cuántos grados mide el ángulo B? Recordando los problemas que ya habíamos resuelto parecidos a este, los temas que necesitamos son líneas paralelas atravesadas por una transversal. Por una transversal. Además, necesitamos, debido a que aquí tenemos un triangulito, probablemente propiedades de triángulos. Más específicamente, sus ángulos internos. Muy bien. Ahora que ya tenemos los temas que necesitamos conocer, vamos a pasar a hacer el procedimiento. Recordemos qué ocurre cuando tenemos dos líneas paralelas cortadas por una transversal. ¿Cómo sabemos que son paralelas? Porque aquí nos está diciendo L y M son paralelas. Entonces, si nosotros tenemos dos líneas atravesadas por una transversal, como ya habíamos visto en un problema anterior, vamos a tener esto. Entonces, ángulo X, ángulo X, ángulo Y, ángulo Y. Los puse nada más X y Y porque en realidad este y este tienen el mismo valor. Por lo tanto, si X es un número de un ángulo, quiere decir que este ángulo mide igual que este, y mide igual que este, y mide igual que este. Muy bien. Por lo tanto, ya podemos pasar a resolver el problema. Lo que nos interesa del triángulo, de este triángulo, es tener dos de sus ángulos, al menos. Que vendría siendo este que ya tenemos uno y este también. La pregunta es ¿cuánto mide este ángulo? Podemos usar las propiedades de líneas paralelas atravesadas por una transversal. Muy bien. Entonces, si este mide 80, eso quiere decir que este ángulo de aquí también mide 80 grados, según nuestro diagrama que está aquí abajo. Y este otro ángulo, lo que mide, pues es 180 menos 80, porque este ángulo y este ángulo son suplementarios. Por lo tanto, si hacemos la resta de 180 menos 80, obtendremos que ese ángulo mide 100 grados.
Excelente. Ya solo nos falta saber cuánto deben de medir los ángulos internos de un triángulo. Sabemos que deben de medir 180. Por lo tanto, 100 más 40 grados más el ángulo B tiene que ser igual a 180 grados. Despejando B de la ecuación, vamos a obtener que el ángulo B debe de medir 180 menos 140 grados, que es lo mismo que 40 grados. Por lo tanto, esta va a ser nuestra respuesta correcta. La pregunta 23 dice así: si 3 entre 5x es igual a 9, entonces 5x es igual a... El tema que necesitamos para resolver este problema es el de despeje de una variable. ¿Por qué hay una variable? Porque en este caso vamos a despejar simplemente por 5x. Muy bien, entonces si tenemos 3 entre 5x es igual a 9, pues primero que nada vamos a pasar 5x multiplicando. ¿Por qué? Porque siempre lo que queremos despejar lo queremos tener arriba. Entonces, al pasar 5x multiplicando, nos va a quedar que 3 es igual a 9 por 5x. Esta multiplicación la vamos a dejar expresada, no la vamos a realizar, porque bien sabemos que esto pudiera ser igual a 45x, ¿cierto? Pero esto no lo vamos a utilizar. ¿Por qué no? Porque nos piden despejar por 5x, y aquí ya tenemos 5x. Entonces, si pasamos lo que sea que está multiplicando para el otro lado dividiendo, ya nos va a quedar despejada. Por lo tanto, nos vamos a concentrar en este paréntesis como si fuera una simple variable. Y vamos a despejar esa variable. Ahora sí, pasamos el 9 dividiendo, y nos va a quedar que 5x es igual a 3 entre 9. Es muy importante siempre simplificar al máximo este tipo de respuestas, las que son abiertas, porque son las únicas respuestas que van a contar como correctas dentro del examen. Vemos aquí que esto todavía puede ser simplificado. Si dividimos arriba y abajo entre 3, nos va a quedar que 5x es igual a 1 entre 3, o 1/3. Por lo tanto, la respuesta correcta es 1/3. La siguiente pregunta dice así: ¿cuál es la media aritmética, o sea el promedio, de 1 noveno, 1 noveno, 2 novenos y 5 novenos? Los temas que necesitamos para resolver este problema es simplemente el promedio, qué es y cómo se calcula, y operaciones con fracciones. Operaciones con fracciones, debido a que todos los números son fracciones. Entonces, pues vamos a empezar. El promedio, recordemos que es la suma de todos los datos dividido entre el número de datos que hay. En este caso, pues sumamos todos los datos, los cuales todos son fracciones divididos entre 9, y todo eso lo vamos a dividir entre 4. Muy bien, estos son 9. Ahora sí, vamos a llevar a cabo, a simplificar todo esto. Primero que nada, hacemos la suma de todas las fracciones, lo cual es bastante sencillo, ya que todos tienen como común denominador el 9. Por lo tanto, simplemente tenemos que sumar los numeradores para tener el nuevo numerador. 1 más 1, 2, más 2, 4, más 5, 9. Ahora tenemos este resultado. Sabemos que cualquier número entre sí mismo da 1. Si tenemos 3 entre 3 es igual a 1, 2 entre 2 es igual a 1, y de manera general x entre x es igual a 1. Por lo tanto, 9 entre 9 nos va a también dar 1, y esto va a ser igual a 1/4. Debido a que ya no podemos simplificar más esta expresión, esta vendría siendo nuestra respuesta correcta. Finalmente, el último problema dice así: considera el siguiente conjunto de 10 datos: 5, 3, 2, me falta el 6, perdón, 5, 3, 6, 2, 7, 2, 9, 5, 5, 4. Si se añade otro dato x, ¿cuál es la mediana del nuevo conjunto de datos? El tema que necesitamos conocer para resolver este problema es el tema de la mediana. ¿Qué es y cómo se calcula? La mediana es un
Es un indicador estadístico que nos indica cuál es el número de en medio cuando ordenamos los números de menor a mayor. Así. Entonces, vamos a empezar ordenándolos de menor a mayor, los que ya tenemos. Entonces es 2 y se repite 2 veces. Sigue el 3, 4, tenemos 3 5, entonces ponemos los 3 5. Tenemos un 6, un 7 y un 9. Muy bien. Ya tenemos los datos ordenados de menor a mayor. Ahora lo que tenemos que hacer es tachar las extremidades hasta llegar al centro. Tachamos estos también y estos también. Y ahora sí, nos quedan dos números en el centro. Cuando esto sucede, por lo general, sacamos el promedio de estos dos números, que en este caso es simplemente 5. Por lo cual decimos que la mediana original de ese conjunto de datos es 5. Te voy a poner aquí. Mediana O de original es igual a 5. Pero nos dice que se va a añadir otro dato X. Y nos pide que cuál es la mediana del nuevo conjunto de datos. Este dato X tiene tres posibilidades. Que sea mayor a la mediana, que sea menor a la mediana o que sea igual a la mediana. Vamos a analizar cada uno de estos datos. Supongamos que es mayor a la mediana. No sabemos qué tan mayor, solo sabemos que es mayor. Entonces, digamos que mide 8, que es 8. Entonces, sería así. 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, X, 9. Supongamos que es menor. Digamos que mide 1. Tendremos X, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 9. Y ahora supongamos que mide igual, que mide 5. Tendríamos 2, 2, 3, 4, 5, X, 5, 5, 6, 7, 9. Muy bien. Ahora, bueno, vamos a cambiar este. Es lo mismo el orden, pero pues aquí es como si tuviéramos X y aquí 5. Ahora vamos a sacarle la mediana a cada uno de estos. Quitamos los de los extremos y nos quedamos con el medio. Esta mediana es 5. Mediana es 5. Mediana 1. Vamos a llamarle mediana 1. Vamos a sacar la mediana 2. Tachamos. Igual. Y nos quedamos otra vez con 5. Si nos fijamos, tachamos el mismo número de números del lado izquierdo que del lado derecho. 5 y 5. Mediana 2 es 5. Vamos a ver qué pasa si es igual. Vuelve a ser 5 la mediana, tachando 5 números del lado derecho y 5 del lado izquierdo. Por lo tanto, sea cual sea la posibilidad, siempre la mediana va a ser 5. Por lo tanto, la respuesta es 5. Que la mediana es igual a 5. Y esto ha sido todo. Ya resolvimos todos los problemas de la guía. Espero que les haya gustado. Si fue así, dejen un like o comenten que les gustó mucho. Si tienen alguna observación, alguna pregunta, déjenlo también en los comentarios para que podamos responderlas. Nos vemos en el siguiente video.